comenzar comentándoles que María Elena muere cuando tenía 33 años y las personas que mueren jóvenes tienen un privilegio sobre los demás, que es el recuerdo que dejan siempre de una persona de esa edad. No envejecen nunca, permanecen para siempre en el recuerdo como personas jóvenes. Mientras que si ustedes piensan en aquellos que tienen una larga vida, así sean muy o poco importantes, el recuerdo que se tiene siempre es de sus años finales, de su ancianidad. No es así con pocas personas, las que mueren jóvenes. Y ese es el primer elemento de la imagen que tenemos de María Elena Moyano, una persona eternamente joven por el resto de elementos que la acompañan. Muere a los 33 años y en realidad pertenece a la generación de los 80. Esta generación de los 80 prolonga de alguna manera las generaciones que vienen definiéndose por la izquierda desde los años 60, 70 en adelante, pero en los 80 en un contexto muy particular, en el contexto que ha empezado la llamada guerra interna, que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado a partir de 1980 precisamente. Entonces, el curso de la guerra interna va a marcar profundamente al grupo de edad específico al que pertenecía María Elena, aquel grupo pues, que llega a la mayoría de edad cuando transcurren los años 80. Pues bien, si estas son las definiciones, digamos, cronológicas de ella, yo añadiría un elemento que es qué representa en lo social. Y al respecto representa la irrupción de la mujer en organizaciones sociales de base. En los años 80 hubo una gran hambruna, se pasó una época económicamente muy difícil, había realmente una carestía y el fenómeno del hambre que de vez en cuando azota a los sectores populares, en este caso les golpeó de lleno, sobre todo en algunos momentos. Los años 80 son parte de la famosa hiperinflación del primer García. De tal modo pues que la economía popular muy resentida y las mujeres de los barrios populares tomaron sobre sus hombros la responsabilidad de salvar a sus familias, la responsabilidad de apoyar económicamente de alguna manera, de sacar adelante la situación. Y esa manera que adoptaron fue a través de la organización. Y es así como surgen los comedores populares, el vaso de leche, con uno u otro origen, no entrar ahora mismo en detalles, pero que expresan el comienzo de la organización independiente de mujeres, el comienzo de la autonomía de lo que hoy en día se llama la agencia de la mujer. En el caso particular de María Elena, es un pico avanzado de este movimiento general. Ella es parte de un movimiento general, pero es lideresa, expresa, ¿no? un nivel de desarrollo, un nivel de capacidad de manifestación política muy elevado, porque era una persona carismática, era una buena lideresa, sabía dirigir una asamblea, sabía dar órdenes, sabía quedar en cosas, sabía arreglar, ¿no? y salir con una iniciativa, pero a la vez era una mujer alegre, era muy simpática, siempre estaba contando alguna cosa, en todas las reuniones donde ella intervenía habría ocasión para algún chiste. Entonces, el caso es que una persona carismática y con ciertas o evidentes condiciones de liderazgo, apostando por Izquierda Unida en esa década difícil de los años 80. Izquierda Unida en aquel periodo atraviesa gruesas definiciones: participar en elecciones, apoyar o no apoyar la democracia, cómo situarse frente al tema de la guerra interna, Sendero, pero también el MRTA, cómo situarse frente al Estado, las agencias del Estado, el Ejército, la Policía. Una década bien complicada de decisiones difíciles. Y en esencia, María Elena se posiciona por la democracia,
su última militancia es claramente el espacio donde hacer de la defensa de la democracia se convierte en un bien esencial, ya no solamente la democracia para buscar la revolución, no solamente la democracia como plataforma, sino la democracia ya como meta, la democracia como objetivo. Y dentro de la democracia un claro posicionamiento con las ideas socialistas, la justicia social, la redistribución, la igualdad económica, la búsqueda de superar las diferencias, de superar el racismo. Con un planteamiento de este tipo, María Elena enfrenta los años del terror. Y al respecto, y para ir terminando, es un momento en el cual Sendero Luminoso proclama la idea de que había llegado al equilibrio estratégico. Sendero Luminoso creyó en cierto momento, esto es en el año 89, que estaba en empate de fuerzas con el Estado, con el ejército, con la policía, y que se trataba de buscar el desenlace, que ese desenlace ocurriría en las ciudades, fundamentalmente en Lima, de tal modo que a partir del año 89 Sendero traslada gente a Lima y desata una campaña de terror en los barrios populares, porque el asesinato de María Elena es parte de un paquete en donde Sendero actúa ante la dirigencia popular de aquellos años con los métodos de siempre: amedrentar, hostilizar, expulsar violentamente a la gente, y al que se queda, al que da la cara, asesinar. Entonces, esos métodos de siempre los aplica en el movimiento popular, urbano popular de aquellos años, y el asesinato de María Elena constituye un pico, ¿no? Constituye el punto más elevado. Querría decir también, para ir terminando, que es el punto más elevado el asesinato de María Elena, sí, pero que a la vez es el punto de quiebre, en el sentido que a partir de ahí, que es febrero de 1992, Sendero Luminoso entra en una caída vertiginosa. Van a ir cayendo varios de sus aparatos claves, y en septiembre de ese mismo año, menos de 6 meses después, es detenido Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero. De tal forma que el asesinato de María Elena Moyano marca el inicio del fin de Sendero Luminoso, y en ese sentido es como una victoria póstuma. Yo querría decir, para terminar, algunas ideas de síntesis sobre la trayectoria de María Elena, y afirmaría que, en primer lugar, se trata de la irrupción de la mujer a la vida política nacional, y en condiciones no de auxiliar, sino en condiciones de liderazgo, y de liderazgo no solamente local, sino con proyección nacional. Eso expresa María Elena, y lo importante de su trayectoria es que construye esa carrera desde Villa El Salvador, expresando el espíritu de un pueblo bien organizado, que son todos ustedes. Muchas gracias. Esto es en relación a Fujimori, la postura de María Elena Moyano con respecto a Fujimori en específico. Y bueno, recordar un poco la elección de Fujimori del año 90. El candidato de la derecha, contra quien todo el mundo desde el campo popular estaba, era el señor Vargas Llosa. Era un liberal que explícitamente decía que había que privatizar, que había que despedir empleados públicos, que había que realizar un gran ajuste neoliberal. Esto recién estaba comenzando en el mundo. El año anterior había sido el consenso de Washington, y recién comenzaba el ajuste neoliberal a escala internacional. Vargas Llosa lo decía crudamente. En contra suyo estuvo el grueso de los sectores populares, las fuerzas de izquierda, también las del APRA, y un conjunto de fuerzas que estaban contra el neoliberalismo. Sobre esa ola se montó Alberto Fujimori, y de una manera un poco sorpresiva, porque nadie lo esperaba, 2 meses antes de las elecciones, ganó Fujimori.
Una vez que gana, con un discurso por la izquierda, va a armar un gabinete y va a entrar el 28 de julio con un gobierno que ha adoptado en esencia el programa neoliberal de su rival, de Vargas Llosa. Y inaugura Fujimori los gobiernos que tienen un discurso para la campaña y luego una práctica de derecha en el gobierno, que de alguna manera siguió también un mal. Pero Fujimori es el que inicia este tipo de actitud de ir en la campaña con un discurso populista de izquierda y a la hora de gobernar por la derecha. Esto se patentizó cuando, ingresando Fujimori, a los pocos días, su primer ministro da el llamado Fujichoque, que fue el ajuste neoliberal, el alza brutal de los precios con el fin de eliminar los subsidios de las empresas públicas, sanear las finanzas del Estado y cargarle el peso de la crisis a los hogares populares, al consumo. Ese Fujichoque fue además sin anestesia, sin programas sociales que acompañen el momento. Los programas sociales van a venir después. De tal modo que fue brutal, fue sorpresivo y dejó a la población, me parece, como sin fuerzas. No hubo en ese momento grandes movilizaciones, grandes protestas populares. La población que venía de la hiperinflación y del ataque senderista estaba como cansada, como agotada, y se rinde en realidad ante el Fujichoque. Permitió que vaya más adelante. Bueno, gracias.